Lo viejo no deja de morir, agoniza, pero en tanto no muera, lo nuevo no nacerá. La sentencia de Gramsci hace ya casi un siglo atrás retumba hoy, ya no como presagio sino como realidad. El surgimiento de los monstruos en estos claros oscuros parece ser que su único rol en la actualidad es como, de lugar, extender el plazo de defunción del actual sistema político-social para que nada cambie y todo siga igual. Hay quienes sostienen que el viejo mundo murió con la crisis del año 2008, el modelo de libre mercado, el fin de la historia que pomposamente los defensores del capitalismo le enrostraban a la izquierda, mostró que solo existe con el salvataje de millones de dólares provenientes de las arcas fiscales, y que es eso lo que hizo posible transitoriamente salvar al capitalismo. En realidad, lo que se hizo desde Estados Unidos a Rusia fue colocarle un respirador artificial a un sistema fundado en la propiedad privada que se torna incapaz de generar empleos, garantizar derechos, establecer la paz y permitir alcanzar la felicidad. Por el contrario, solo augura guerras, violencia, desempleo y pobreza. Una expresión de esos claros oscuros es lo ocurrido en estos días en nuestro país, con la democracia cristiana. De ultratumba apareció un grupo de octogenarios dirigentes del partido señalando que no votarían por una candidata comunista, pues va contra los principios del humanismo cristiano. Otros, sin decirlo, abiertamente están más cerca de Matei y de Cat, pues siempre lo han estado. No hay que olvidar que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet muchos miembros de la democracia cristiana jugaron un rol activo de boicot a las transformaciones mínimas que se planteaba el programa de gobierno. El presidente de la colectividad de la época, Ignacio Walker, sostuvo que ni siquiera había leído el programa, en clara señal que poco le importaba el éxito o el fracaso del gobierno de la presidenta Bachelet. Y es demasiado evidente. En la democracia cristiana hace muchas décadas se fraguó una política anticomunista que fue funcional a la estrategia impulsada desde los Estados Unidos. En eso, y de eso hay evidencias. La colaboración con el golpe de Estado en 1973 es una prueba irrefutable de su complicidad, pues los que realmente estuvieron en contra de tal atentado a la democracia se cuentan con los dedos, como Bernardo Leyton, Renan Fuentealba y los famosos 12 militantes que firmaron la carta oponiéndose al golpe al otro día del fatídico hecho militar. Son una minoría. En las bases, sin embargo, de ese partido, así como en las bases de la mayoría de los partidos, las personas conviven con el mundo real, con el mundo del trabajo y con otras fuerzas y con otras realidades. Y por tanto, lo que sostenga la gerontocracia de la democracia cristiana en realidad no debiera generar ningún interés en la sociedad. Entonces, si no es relevante, ¿por qué analizar este episodio? Pues no da para otro calificativo. Un simple episodio. No es un acontecimiento. Sirve solamente para observar el nivel de descomposición que ha alcanzado la política. La democracia cristiana sostiene no apoyar a la candidata Jara, pero propone ir en una sola lista con el oficialismo. Es decir, no te apoyo, pero tú me apoyas, excluyéndote en algunos distritos donde nosotros presentemos candidatos. Un oportunismo exagerado, extremo, jamás visto. Se resisten a desaparecer para mantener sus privilegios, nada más. No son principios, quieren dinero, quieren poder. Eso y nada más. Es la política de los nuevos tiempos. Nada de contenidos, solo superficialidad. El parto para que nazca algo nuevo será doloroso, pero es urgente que nazca para acabar con la podredumbre de la política que tanto daño nos hace. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y esta es la edición número 287 de nuestro programa de Debate Social.
Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Le pedimos que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Nahua Sáez en la dirección, a Javier Márquez en difusión en redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, pequeños comentarios, tenemos muy grande invitado después de la pausa. Solamente un comentario. Lo que ha ocurrido con esta práctica de la política, justamente en los procesos electorales, de pactar sobre la base de cuánto me das, cuánto te doy, es lo que a la ciudadanía francamente la tiene hastiada, alejada de la política. Pero esta estrategia es funcional para dar pábulo, para dar cabida a aquellos que hablan más claro. Entiéndase extrema derecha, que es mucho más clara para hablar de los temas, de los grandes temas que le preocupan. Entonces, nos damos cuenta que esta política que busca pactar a como dé lugar, transando los principios, si no te gustan esto, tengo otros, con el solo fin, con el solo objetivo de acceder, arrimarse al poder para llenarse de privilegios, es lo que definitivamente hay que cambiar. ¿Y por qué decimos esto? Porque la prensa concentra prácticamente información respecto a este tema. Y la ciudadanía poco se informó, poco sabe que este lunes se realizó la cumbre denominada Democracia Siempre, en la ciudad de Santiago, con la motivación declarada de atajar el avance de la ultraderecha en el mundo. Bueno, junto a Gabriel Boric estuvo el brasileño Luis Ignacio da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandu Orsi y el español Pedro Sánchez, quienes alertaron en un encuentro con representantes de la sociedad civil sobre el nuevo, entiéndase bien, el nuevo consenso de Washington antidemocrático. Para nuestros auditores, el famoso consenso de Washington define de los 80, año 1990, que estableció ciertas reglas fiscales para imponerlas a los países dependientes, particularmente América Latina, del cual Chile ha sido el mejor alumno. Bueno, hoy día hay una nueva estrategia, el consenso de Washington, determinado por la política de Trump, de subir aranceles, es decir, de acabar con el libre mercado. Entonces los chilenos, esta élite chilena que sigue hablando del libre mercado, están descontextualizados de la historia. Bueno, pero eso plantea un tema relevante. Independiente que nuestros auditorios, muchos tengan posiciones críticas respecto al rol que juega Lula o que puede jugar Petro en algún momento, lo cierto es que era una instancia que a lo menos reviste más relevancia que el espectáculo que están dando estos octogenarios de la democracia cristiana, que lo único que buscan es justamente una cuota más de poder, o como lo decían los prisioneros, quieren dinero solamente. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de esta cumbre? ¿A quién le sirvió? Esas son las grandes interrogantes que tenemos que intentar resolver. ¿Por qué no se le dio más difusión y se aprovechó más la llegada de presidentes como Gustavo Petro, que está haciendo algunas reformas interesantes y que ha contado además con la oposición férrea de una derecha que se resiste, de una burguesía que se resiste a que los cambios se produzcan en beneficio de la gran mayoría? Bueno, vamos a ir a un corte musical con un tema bellísimo del disco La Población de Víctor Jara, con la interpretación de Isabel Parra, titulado Lo único que tengo. Y este tema introduce un poco la discusión con quien tenemos después del corte de la entrevista al arquitecto Premio Nacional Miguel Launer. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del dial Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube, @canal.social. Hoy estamos junto a un personaje, tremendo personaje de nuestro país, Miguel Launer Steinman, Premio Nacional de Arquitectura del año 2019. Miguel Launer estudió en el Instituto Nacional y se tituló arquitecto en la Universidad de Chile. Fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, Cormu, durante el gobierno de Salvador Allende, por lo que le han llamado el arquitecto de la Unidad Popular.
Tras el golpe de Estado fue detenido en distintos centros de reclusión, incluyendo Isla Dawson en Magallanes, tras lo cual fue expatriado, viviendo su exilio en Dinamarca, donde dictó clases en la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca y continuó trabajando en proyectos de arquitectura social, así como investigando y denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas ante la dictadura. Al mando de la Cormu, fue responsable del diseño y ejecución de diversos conjuntos habitacionales en Santiago, incluyendo la Villa San Luis en Las Condes, el proyecto habitacional Cormuval, entre Santiago y Valparaíso, en la remodelación de las manzanas aledañas a la avenida Norte-Sur, y en el rediseño de parques públicos como el Parque O'Higgins, el sector de la piscina de Cerro San Cristóbal. También participó en la planificación del edificio para la UNTAX, tercero, quizá uno de los trabajos más emblemáticos, actual Centro Cultural Gabriela Mistral. Construyó alrededor de 158.000 viviendas. El extenso currículum, esto es una parte muy pequeña, pero no la quisimos dar a conocer porque, Miguel Launer es un personaje, así que un gusto tenerte en esta oportunidad. Vamos a estar con nuestra directora Ana Muga, y un gusto tenerte en el programa, Miguel. Muchas gracias por acceder, porque en la Radio Universidad de Chile es tremendamente importante contar con tu presencia. Así, bienvenido. Gracias a ustedes. Estoy feliz de estar en esta radio, que es mi radio. Así es, la radio pública. De mi universidad. Claro. Que me dio las pública. armas para poder hacer todo lo que he hecho en mi vida. Sí. Hijo de la educación pública también. Así es. Claro. Para comenzar, Miguel, cuéntanos brevemente cómo describirías tu experiencia como director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, Cormu, durante la Unidad Popular, para que empecemos a entrar en materia inmediatamente. Sí. Bueno, esa fue una distinción maravillosa que me entregó el presidente Allende, a quien le agradezco mucho. Debo aclarar que yo hice las 4 campañas con el presidente Allende, de modo que teníamos una relación muy cercana. Y entonces él me designó director ejecutivo de la Cormu, Corporación de Mejoramiento Urbano, que en ese tiempo solo tenía un proyecto en marcha, que era la remodelación San Borja, en la cual estaban en obra gruesa los primeros 6 bloques que daban a la Alameda. Nosotros terminamos ese proyecto, muy bien concebido realmente, y terminamos en total 18 torres en nuestro mandato de solo 1000 días. Y lo más importante, cumplimos con el propósito que nos habíamos dado, porque la remodelación San Borja significó en el gobierno Frei la erradicación de 300 familias que vivían en terrenos aledaños al Hospital San Borja y que fue necesario erradicar. Que estaba en Vicuña Maquena con Alameda en ese entonces. Exactamente. Y la queja fue muy generalizada. En consecuencia, nosotros levantamos la consigna remodelación sin erradicación. Qué bien. Y tengo el orgullo de decir que la supimos cumplir. No hubo un solo desalojado en toda la obra que nosotros hicimos. Es decir, era pensando en la gente cómo ubicarla dentro de la misma zona donde vivió toda su vida. Más aún, todo lo hicimos junto con la gente. O sea, efectivamente cada proyecto significó incorporar un número mayor de familias que las que residían allí. Pero establecimos una estrategia de partir en general de un sitio eriazo que nos permitió levantar una torre y trasladar la mayoría de las familias residentes a esa primera etapa, liberando terreno entonces para continuar con el programa. De modo que hay que tener la voluntad de hacer eso efectivo. Lo que pasa es que eso a menudo entra en pugna con las normas estúpidas, intransigentes, que se otorgan las autoridades de turno. Y nosotros, la verdad es que nunca tuvimos ningún complejo por pasar por encima de esas normas que son
absurda. O tienes la voluntad de obrar en beneficio de la población residente o no. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál era como una pincelada de cómo eran las condiciones de las necesidades de vivienda en esa época? ¿Cómo vieron? Porque tuvieron que hacer una evaluación, el déficit. Sí. ¿Cuál era el déficit de vivienda en ese periodo y cómo trataron de enfrentar ese problema? El déficit era muy considerable. Lo que pasa es que el gobierno de Frei Montalva tenía un plan habitacional que se llamaba PAP, Plan de Ahorro Popular, que tenía las categorías ingreso de 5 salarios vitales, sueldos vitales, o más, opción de un departamento de 60 metros cuadrados. 4 sueldos vitales, tal, 3, etcétera, hasta 1. Un sueldo vital tenía opción nada más que a un terreno urbanizado, la operación sitio, como le llamamos. Pero nosotros confirmamos, y ellos también lo sabían, que bajo el ingreso de un sueldo vital había más o menos un 20% de la población. Nosotros, por voluntad del gobierno, resolvimos que nuestro primer programa habitacional sería en beneficio de este 20% que nunca tuvo opción habitacional alguna. La mayoría situados en campamentos, por ejemplo, a la orilla del río Mapocho, a la altura de lo que hoy lo Barnechea, en tiempos en que el río realmente traía agua y se habían inundado varias veces, y otros lugares semejantes. O sea, todo nuestro primer programa fue dirigido a quienes nunca habían tenido la opción de una respuesta habitacional. Así es. Oye, y eso fuimos capaces realmente de cumplirlo. Fue una epopeya. Sí, una epopeya. Esa creo que es la mejor definición para calificar esa época. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuál era la definición de vivienda social de la época, de esa época, estamos hablando más de 50 años atrás, en comparación con la actual concepción o la actual definición de vivienda social? Que yo me recuerdo hace un mes atrás estuviste en la Villa Frey con ocasión de la conmemoración de los 53 años. Y vivienda emblemática, 70 metros, 75 metros. Lógico. ¿Qué opinas de esto y cuál es la concepción de la vivienda social que tienes tú? Bueno, efectivamente no se puede comparar, porque nosotros no establecíamos límite en los metros cuadrados, es decir, teníamos una vara para medir. O sea, familias integradas por 2 personas tenían opción a una solución habitacional de 40 metros cuadrados. De 3 personas tanto, de 4 o 5. Porque hay que tener claro que la composición familiar de hace 50 años es muy diferente a la actual. En consecuencia, nosotros hicimos un número no menor de viviendas de 90 metros cuadrados, viviendas sociales. Tratábamos en los conjuntos, como el San Luis, teníamos soluciones habitables desde 40 metros cuadrados hasta 90 metros cuadrados. Eso es una solución compatible con la demanda que tú tienes. Claro. Porque si tienes familias de 5 o 6 personas, como teníamos antes, tenías que dar respuesta a eso. Es verdad que la composición familiar actual ha cambiado muchísimo y hoy predominan las familias unipersonales, aunque parezca increíble, en un proceso que ha sido muy acelerado. Bueno, pero el hecho es que nosotros respondimos a las necesidades de la época, que eran infinitamente más diferentes a las actuales. Y más difíciles de cumplir. Se hacía una evaluación. Una exigencia mayor. Nuestros proyectos tenían una diversidad de tipología habitacional que jamás existe ahora. Ahora no hay conjunto habitacional que no sea todos de la misma naturaleza, la misma superficie. Yo, como
Tengo que contar que soy orgullosa habitante o residente de una de tus villas que tú... No te puedo creer. En la villa, en esa época tenía otro nombre, ahora se llama Villa San Cristóbal, pero en esa época era Tupac Amaru. Creo Por que supuesto. surgió como a los pies del cerro San Cristóbal. Pero es la hora a la que estamos, yo personalmente, más orgulloso. Es una maravilla porque ahí se nota, a pesar de lo destruido que está abandonado, hay sectores que están más, o sea, ahí se nota que había una concepción global, integral Claro. de vivienda colectiva, con plaza, con áreas verdes, Sí. con conexiones para que la gente se reuniera. Claro. Eso falta, digamos, Claro. en la actualidad, pensar en la gente para cuando se construyen las soluciones habitacionales. Efectivamente, Eso es lo que está... esa es una diferencia fundamental. Claro. O piensa en el lucro o piensa en las necesidades de la población. Tú comprendes que como desde la dictadura, desgraciadamente hasta ahora, la dictadura desmanteló absolutamente el sector vivienda. Todos los departamentos técnicos, que eran el brazo ejecutor principal de las instituciones de la Corvi, de la Cormu, de la Coravin, fueron desmanteladas. En consecuencia, hoy el MIMBU se limita a construir solo lo que le ofrece como opción la iniciativa privada. Y no proyecta, no planifica conforme a las necesidades habitacionales. Es una diferencia abismante. O construye en beneficio de la población o construye en beneficio de los intereses de una constructora privada. Claro. Los objetivos son absolutamente divergentes. Claro. Y así es como hay un déficit habitacional tremendo y la gente no tiene capacidad de adquirir, de llegar a una vivienda. Pero antes no, la pregunta... pero no solamente hay un déficit habitacional que es brutal, más de 1.400 campamentos hay hoy día. Claro. Que es una barbaridad. Y tiene que ver con la otra concepción del urbanismo que en más de 2 o 3 oportunidades te he escuchado a Miguel, en algunos foros que hubieron hace 2 o 3 años atrás, esta idea de una concepción más global de la vivienda. Es la vivienda, por supuesto, pero también tiene que ver el entorno. Por supuesto. Las avenidas, las calles. Es la preocupación por lo que nosotros llamamos en ese tiempo una ciudad para todos. Por supuesto, la vivienda no puede estar disociada del entorno en el cual está ubicada. Tienes que complementar eso. Eso está hoy día absolutamente ausente. Te construyen. Porque desde que el MIMBU abandonó su capacidad conductora a las políticas habitacionales y dejó todo en manos de la iniciativa privada, ¿a título de qué le va a pedir a la iniciativa privada que te propone un proyecto determinado acá, que esté preocupado de la ciudad? Exacto. Claro. Si hoy día no hay nadie preocupado de la ciudad. Nadie. Claro. ¿Cuál era? Tengo la curiosidad, porque estaba la Cormu, tú hablas de la Corvit también, y había otra institución que también y todas también estaban orientadas a construcción, pero ¿cuál era la responsabilidad de cada una, digamos? Es bien importante tu pregunta, porque estaba la Corvi, que era la principal entidad constructora de vivienda, pero la Corvi construía solo en sitios eriazos que adquiría y construía un conjunto habitacional. La Cormu, Corporación de Mejoramiento Urbano, la creó el presidente Frei Montalva el año 65, 66. Bueno, y tal como dice su nombre, su misión era intervenir en aquellos lugares ya antiguos de la ciudad que requerían una remodelación, como por ejemplo Recoleta, allí donde tú vives en el sector donde levantamos la población Tupac Amaru. Esa es una diferencia fundamental, porque ¿qué pasa? La Cormu tenía que trabajar con gente viviendo, no se trataba de llegar y expulsarlo para intervenir en el lugar, sino al contrario, la remodelación en beneficio de la población recuperando, claro, y no en perjuicio. Sí. Pero eso tú no le puedes pedir
a una empresa constructora privada. Y como el fisco hoy día no hace nada, no existe esta línea de acción de remodelación en beneficio de la población residente. Si a mí se me comen las manos. Sí. Aquí traigo, no lo voy a leer naturalmente, pero cuando comenzó el gobierno actual, nosotros fuimos cuando digo nosotros, una organización llamada Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, de la cual yo soy uno de sus miembros, que ha sido una institución bastante importante, que agrupa unos 200 profesionales. ¿Tú presidiste también el Colegio de Arquitectos en algún momento? Sí, claro. Así que no estaba y en la entonces le entregamos este documento que traigo aquí a la vista que dice: un nuevo MIMBU con prioridad en la renovación urbana sustentable. Es decir, por ejemplo, en Santiago, según este estudio, nosotros le demostramos al ministro que durante 14 años no tenía necesidad de adquirir un solo metro cuadrado en ninguna parte, sino que bastaba la renovación de todo el cinturón de comuna construida a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, que están en condiciones de ser renovadas con toda legitimidad. Construcción de 1 a lo sumo 2 pisos, en estado, en muchos casos de deterioro, que exige un cambio. Bueno, bastaba una actitud de priorizar esa línea de acción para que no tuviera que extender un metro cuadrado o una hectárea la extensión de la ciudad. Y son en las comunas colindantes con la comuna de Santiago. Me estoy pensando, escuchándote Quinta Normal, Lo Prado, Independencia, Recoleta, que necesitan un plan. Están esperando. Claro, exactamente. Ahí San Miguel, La Granja. Exactamente. Claro. No era necesario mandar a la gente a los bordes. Nada. Pero eso implica un trabajo con la gente residente. Tienen que tener una institución capaz de conducir las políticas habitacionales y no estar al servicio de la iniciativa privada, de lo que le ofrece la iniciativa privada, cuyo objetivo es ganar plata y no un servicio de la comunidad. No digo que sea ilegítimo, pero es incompatible. Así es. Claro, y en el pasado además con recursos previsionales, como el caso de Emparre y la Canadempu, se construyeron miles y miles de viviendas. Por supuesto. Que es un sistema de seguridad social que nada que ver con el de hoy día. Quiero cambiar un poco de debate porque, bueno, aprovechar al máximo que te tenemos aquí, Miguel. Hay agua por si acaso. Con el golpe militar viviste la represión y la relegación a Isla Dawson, donde sufriste condiciones extremas en una zona cuyo clima es extremo. Junto a varios reconocidos líderes políticos, rectores, académicos, parlamentarios, brutalmente desarraigados, si pudiéramos usar el término, de la noche a la mañana de sus habitaciones para llevarlo al extremo sur. ¿Qué destacarías de esa experiencia terrible? Y no es una cosa panfletaria, una cosa humana la que queremos dar a conocer como preso político y relegado, Miguel. Mira, ahí está la condición humana. Yo viajé junto con 36 compañeros, exministros, rectores de universidades, parlamentarios, en fin, altas autoridades del gobierno de Allende. Y las condiciones del clima, en primer lugar. Segundo, la conducta de nuestros opresores, que dicho sea de paso no fue siempre la misma, porque por la técnica de evitar la relación entre presos y autoridades, siempre en estas condiciones, en las cárceles o centros de detención como este, hay la norma de cambiar cada 20 días a las guardias que no se establezcan relaciones. Que están a cargo nuestro. Entonces, efectivamente, hay que admitir que la mayoría de nuestros compañeros muy rápidamente cayeron en un alto grado de depresión,
porque además de estar obligados a un trabajo forzado, la alimentación era absolutamente deficitaria. Nosotros teníamos al desayuno una taza de té con un pan pelado, que fabricaban ahí mismo una panadería en la propia isla. Al mediodía, un plato en general que consistió en legumbre. Por ejemplo, durante 62 días consecutivos tuvimos solo un plato de lentejas a la hora de almuerzo. Y eso punto, era lo más contundente. Uh-huh. Y después nuevamente en la noche otro té con un pan. Por consecuencia de lo cual muy rápidamente la mayoría de los compañeros fueron perdiendo bastante peso. José Toá, por ejemplo. José Toá. Enflaquecieron. El flaco Toá, claro, sí, que salió de la isla no mucho tiempo después, en marzo del 74. Claro. O sea, estuvo solo 6 meses, digamos, en la isla. Y sin embargo, un hombre de 1,94 m, nosotros nos conta, lo pesamos, estaba pesando 49 kilos a salir de la isla. Era un hombre incapaz de amarrarse los zapatos solo. Imagínate que después estos imbéciles, canallas, asesinos, inventaron que él se había suicidado, claro, colgándose de la puerta de un closet. Un hombre de 1,94 m, imposible. Bueno, en resumen, pero yo tengo una condición y pocos más, 4 o 5 más, capaz de sobrellevar estas situaciones. Y yo te digo, yo no he estado nunca en un lugar con un paisaje y una naturaleza como la isla Dawson, con un clima, llovía con una intensidad que jamás vas a tener aquí, violentísima, pero eran lluvias de 15, 20 minutos. Y después se abría el cielo a un azul deslumbrante, cegador, pasaban unos nimbus, unas nubes, a una velocidad que tú no ves jamás aquí. Oye, un espectáculo increíble. Quizás tu condición de artista. Tienes que ser capaz de apreciarlo, claro, pero la mayoría de los compañeros no estaban en condiciones de apreciarlo. Bueno, te salvó quizás esa condición de artista. Claro, el estrecho de Magallanes, claro, ahí en la isla, de lo que tú puedes ver, remata al fondo con la cordillera, claro, el monte Sarmiento creo que se llama, que en ese tiempo caía la nieve hasta las aguas del estrecho. Mira. Claro. Un espectáculo. Yo me imagino, porque igual cómo llevarlos o sea, eso era Magallanes, el extremo. Claro, impresionante, pero casi ninguno de los compañeros era capaz de apreciar eso. Hasta después de 52 años te quedan las imágenes todavía, me imagino. Y yo a mucha gente le he dicho, ojalá pudiera ir de regreso a la isla. Efectivamente fuimos una vez, hay algo cambiado, que fue lo siguiente: el paisaje que nosotros vimos era muy dramático porque estaba lleno de árboles, troncos de árboles calcinados, restos de todo un incendio provocado por una parte para poder talar árboles. Hacer el recinto, me imagino. Un ingreso importante a los jesuitas que se instalaron allí, pero por otro lado, incendios que no pudieron por los vientos contener, y entonces ese espectáculo dramático de restos, de troncos, con ramas calcinadas, era increíble. Claro. Yo he hecho dibujos de eso. Justamente te iba a preguntar sobre eso, porque son conocidos los dibujos que hiciste y que te sirvieron como para documentar la reclusión y como denuncia posteriormente de todo lo que pasaba, digamos, las personas que estuvieron durante largo tiempo ahí. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Comenzó como con la intención de documentar, de dejar el registro? ¿O fue cómo surgió esta intención de seguir?
No, de dibujar? eso fue, ¿O fue para el origen de sobrellevar? esto fue mi iniciativa de que nos dedicáramos a restaurar la iglesia de Puerto Harris. Si ya estábamos allí y Esa es teníamos otra que hacer historia, trabajo claro, forzado, en vez de hacer trabajos de mierda, por lo menos hacer algo digno. Bueno. Pero encontraron una iglesia entonces, porque eso Sí, es no, bueno, lo que cuéntanos. pasa es que en el trabajo que teníamos que hacer de plantar postes, de pronto llegamos a una localidad habitada que creíamos hasta entonces que la isla estaba desierta, Puerto Harris. Y en una loma se veía evidentemente una iglesia que existía. Y a mí, en ese momento, en la pausa del almuerzo, le pedí al sargento que nos dirigía si podía ir a ver la iglesia. Y le pareció bien, él me acompañó. Estaba construida sobre pilotes, me deslicé por debajo para ver los cimientos sobre cimientos, se veía todo en muy buen estado. Me asomé, casi me degüello por las ventanas que estaban sin vidrio. Era un chiquero increíble adentro, pero vi la estructura del cielo bastante razonablemente bien y me pareció que podía ser digno de restaurar. Esto se reafirmó por lo siguiente, porque entre unos matorrales perdidos se veía como una pieza de hormigón. Le pregunté al sargento, y eso que no tengo idea, me dijo. Bueno, veámoslo. Nos acercamos, por suerte, él que era de la zona andaba siempre con una hachuela al cinto, pequeñita, y logró abrir los arbustos de calafate, que tienen una espina enorme, sin la cual no podríamos habernos acercado. Bueno, con mucha dificultad levantamos este trozo y vimos que era una estatua, un busto, que tenía una placa que no podíamos leer de bronce. Sacaba una champa de pasto para limpiarla y ahí leemos, increíble, aquí José Fañano, evangelizador de Onas, Huiliches y otros más, fundó la misión San Rafael, 1892. Increíble. Entonces cuando vi eso me doy vuelta de nuevo a mí, dijo, ¿qué diablo? Este es el monumento en madera más austral del planeta. Está en condiciones estructurales notables. Fue hecho francamente por maestros. Estos italianos que vinieron, salesianos, hicieron un trabajo espléndido. Y está abandonada. Entonces ahí surgió mi iniciativa de dedicarnos, si ya teníamos que hacer trabajo forzado, a restaurar la iglesia. Claro, por supuesto. Y ese es el origen que se haya podido restaurar. Bueno, quiero invitar y a de los los dibujos también, Claro. que salieron, que recorrieron el mundo. Así es. Claro, lo que pasa es que a raíz de ese trabajo, el comandante me dio un cuaderno escolar. Dicho sea paso, he confirmado que era de su hija, una niña, en ese tiempo de 5 o 6 años, con la que estoy conectado actualmente. Sí, mira. Titina se llama, porque el comandante falleció hace tiempo. Y en ese cuaderno dibujé el levantamiento de la iglesia y comencé a dibujar una tarde en domingo. Veo sentado a Daniel Vergara que está leyendo un libro y se me ocurre dibujarlo. Algo hay que te impulsa en la vida, porque yo no había hecho jamás dibujo humano, nunca, antes de Dawson. Era bueno para dibujar la acuarela. Como arquitecto, claro. Claro, salíamos de la vacaciones perspectiva. con la Anita, dibujaba las casas de Chiloé simpáticas, o el paisaje, o en Europa, la basílica tal, el puente que es de los espíritus, lo que fuera. Pero un dibujo humano no hice en mi vida. ¿Qué impulso me llevó una tarde domingo cuando ya me hice ese cuaderno a dibujar? Estaba Daniel Vergara sentado en el patio que teníamos frente a la barraca contra la estructura de otra barraca que quedó en obra gruesa.
y lo dibujé. Al ex subsecretario. El subsecretario del Interior. Sí. Claro. Qué Capitán increíble. Veneno, como Sí, le le decía, solían tenía- decir por la Mira, lengua. Nos queda tan poco Bueno, tiempo. Pero el hecho que, en resumen, quedó tan bien que todos los compañeros empezaron, dibújame a mí, dibújame a mí, dibújame a mí. Claro. Y así se desarrolló una habilidad que en mi perra vida yo había practicado. Por eso escribí un artículo que se llama, ¿cómo que se llama? La función crea el órgano, Claro. que es un Finalmente. concepto del funcionalismo con el cual empezamos los estudios en la escuela. Y claro, la situación de estar como estábamos creó en mí la aptitud de reproducir la figura humana que mi perra vida había practicado. Qué interesante. Es. Miguel, mira, el tiempo, bueno, es oro y hay tanto para hablar contigo. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis a los auditores, que por razones de tiempo no vamos a poder discutir todos los temas, que ingresen a YouTube, busquen a Miguel Launer, vean entrevistas maravillosas. Son realmente escuelas para que conozcan que Miguel Launer además es uno de los personajes más importantes en la construcción del edificio récord, en tiempo récord, que es la UNTA, que está en Alameda, que hoy día se llama Gabriela Mistral, retomó su nombre original. Y la gente preguntará, bueno, este hombre, ¿cómo tan buena memoria? Para los jóvenes, Miguel, y voy a cometer una, no sé si impertinencia, va a cumplir pronto 97 años. Exacto. Que es francamente admirable. Yo te conocí con Hugo Facio, tú eras muy amigo, nosotros también Claro. fuimos muy amigos de Claro. Hugo. Autor Exacto. de crónica y de Entonces, cartas. gente columnas. brillante, Ujú. con una memoria brillante, bueno, porque responden a una historia brillante que no es, desgraciadamente, la que están viviendo las generaciones jóvenes. Así que, Anita, la pregunta por la... La No sé, nueva- un pequeño recuento de lo que fue esta experiencia tuya, Miguel, de haber En la construido UNTA. la UNTA. Porque yo era estudiante, tenía 16, iba a almorzar ahí todos los días. Fue Claro, un qué edificio lindo, gigante, Claro. el Cobar, casino. Esa es la... brillante, fila y fila de estudiantes para comer ahí. Fíjate, al respecto del casino comienzo por esto. Cuando Naciones Unidas tenía que enviarnos el programa para el edificio, porque esto nació así. Debe haber sido marzo del 71. Exacto, porque quedaba un año para la conferencia de la UNTA. Hubo una concentración pública en Santiago en la que habló presidente Allende. Y al término de su intervención dijo: tengo el honor de comunicarles que Chile ha sido distinguido con la responsabilidad de realizar la tercera conferencia mundial de la UNTAC. Palabra que nadie tenía la menor idea de lo que significaba en ese momento. Bueno, y esto para Chile tiene un doble desafío. Primero, tenemos que encontrar un sitio donde construir el edificio. Y segundo, tenemos que hacerlo en prácticamente menos de un año, porque la conferencia se inaugura el 5 de abril del año 72. Yo, que estaba como espectador cualquiera ahí en esa concentración pública en la Plaza de la Constitución en la que habló el presidente, fue un día sábado en la mañana, pensé, pobre el que le caiga la teja. Y naturalmente Claro. el día lunes, al llegar a la oficina mía en la Cormu, la secretaria me dice: don Miguel, llamaron de la presidencia que se vaya inmediatamente a La Moneda. Y naturalmente pensé que se trataba de este anuncio que había hecho el presidente. Efectivamente, el presidente había invitado aproximadamente, no sé, 8 a 10 arquitectos, todos arquitectos, de diferentes instituciones públicas. Y entró y nos dijo: ¿escucharon lo que anuncié el sábado? Sí, presidente. Muy bien, tienen 2 horas para decidir quién lo hace y dónde se hace. Yo, que era el más próximo a él, porque había hecho toda su campaña, le dije: pero presidente, no tenemos idea de qué se trata el edificio. Llamen a Felipe Herrera en Nueva York.
llamar por teléfono el año 72, no era debió haber tenido algunas 71 no era dificultades, exactamente lo mismo que era ahora. Por supuesto que no vimos con Felipe Herrera, pero tuvimos la suerte en la embajada chilena en Washington de encontrar a un funcionario que había asistido a la anterior, la segunda Asamblea Mundial de la UNTA que tuvo lugar en Nueva Delhi. Y él por lo menos nos explicó, primero, es una reunión que demora 2 a 3 meses. Segundo, nos reunimos diariamente en grupos de 300, 400, 500 personas y una vez a la semana en una reunión plenaria, una sala plenaria. Palabra que me quedó a mí y con eso bautizamos la sala de plenario que hicimos en la UNTA. Y bueno, con esos pocos datos discutimos un poco. Entonces vimos solo 2 opciones. Una, había en el parque que todavía se llamaba Cousiño, no le habíamos puesto aquí, un edificio que estaba en obra gruesa. Era un gimnasio que se había levantado en los tiempos del presidente Jorge Alessandri, que había quedado en obra gruesa. Entonces pensamos, ahí hay una opción, podemos hacer unos tabiques en diagonales, en fin, no nos gustaba mucho. Y segundo, yo planteé en la remodelación San Borja, acabamos de terminar de expropiar toda la zona norte, que está al norte de la Alameda. Finalmente, donde quedó el edificio. Exactamente. Lamentablemente, estamos ya con los tiempos, no vamos a poder alcanzar. Pero ese fue el origen de la UNTA. ¿Y por qué la teja me cayó a mí? Vamos a tener que invitarte por un segundo programa, Miguel, porque este tema está recién... No, en serio, te lo digo, porque este es un tema muy importante. Bueno, reitero que vean en YouTube los programas de Miguel Launer, pero que no son una solamente, joyita. o sea, lo anterior, sino también lo actual. Nos faltó algo súper importante, que es, en estos momentos, el próximo mes, van a desalojar, y ya está la promesa de desalojo de la toma de San Antonio, de la mega toma de San Antonio. Eso es una barbaridad que no tiene nombre. Claro, y eso queríamos conversar también, pero ya el tiempo se nos fue. Yo estoy muy involucrado. Sí, sabemos. Por eso mismo vamos a tener que comprometer una nueva. Y te vamos a acompañar si es que es necesario. Bueno, despedimos el programa, Miguel, agradeciéndote a Miguel Launer, a nuestros auditores, y como siempre decimos, bueno, no olvidarnos de Palestina, escuchar el programa de los días domingos acá, por Siempre Palestina, a las 9 de la mañana, con nuestro querido amigo César Aguay. Muy bien hecho. No podemos olvidarnos de Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias también por esta conversación.